A todos muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este podcast Más Católico que yo. En esta ocasión pues traemos un tema súper interesante en el que sé que muchas personas tienen las mismas dudas que yo he tenido acerca de eso, y para tratar este tema pues tenemos al Padre Salvador nuevamente para que nos aclare las dudas. Así que bienvenido, Padre, nuevamente. Muy feliz día para todos los que nos ven en cualquier horario, en la comodidad de su casa, de su habitación o en el trabajo donde hayan sacado un espacio para ver este podcast. Hoy vamos a platicar un poco acerca de los grados del sacramento del orden y de los oficios que se le pueden encargar dentro de la iglesia a una persona, ya sea que esté ordenada o que no esté ordenada. De todas maneras, bienvenidos a todos a este podcast Más Católico que ayer. Esperamos que sea de su agrado y de mucha ayuda para todos. Así es, la idea siempre es fortalecer el conocimiento del pueblo católico y que pues aprendamos a defender nuestra fe. Padre, en cierta ocasión yo veía un video donde un evangélico preguntaba a un sacerdote: y muéstrame en la Biblia dónde está la palabra fraile, y muéstrame en la Biblia dónde está la palabra monja, y muéstrame en la Biblia, y le mencionaba a ciertos nombres que reciben los religiosos dentro de la Iglesia Católica, pero me gustaría saber cómo va esa jerarquía dentro de la Iglesia. Sí, has tocado un punto que realmente una persona, cuando se plantea un poco esto, los nombres especialmente, cuando hacen ese tipo de preguntas, lamentablemente lo que hacen es manifestar un poco su desconocimiento, claro, incluso acerca de las lenguas clásicas, latín y griego, porque fraile es una palabra latina que en el fondo significa hermano, ¿verdad? Todos conocemos la palabra, por ejemplo, fraternidad o fraternal, y de allí, ¿verdad?, fraile a alguien que es un religioso y que pertenece a una comunidad religiosa. Ese es un fraile, un hermano de congregación, ¿verdad? Realmente la palabra fraile significa hermano. Naturalmente, cuando alguien dice muéstrame en la Biblia, habría que mostrarle todos aquellos textos donde se utiliza la palabra hermano. Ok, excelente. Entonces, entrando en el contexto, la jerarquía de la iglesia es mucho más corta de lo que nos podemos imaginar, digamos, porque sabemos que hay sacerdote, que hay obispo, que hay arzobispo, que hay monseñor, que hay cardenal y así sucesivamente, pero no es eso. Habría que hacer la diferencia entre los grados y los oficios. Sí, Jonathan, fíjate que ocurre que el sacramento del orden comprende 3 grados. El primero, digámoslo así, o más alto, si lo podemos llamar de esa manera, es el grado del episcopado. Es el grado más alto, ¿no? ¿Qué se traduciría como el obispo? El obispo, sí, el que es consagrado obispo. Luego, el segundo grado es el presbiterado, que es lo que normalmente la gente dice, el sacerdote. El sacerdote. Y el tercer grado es el diaconado. Entonces, esos son los 3 grados que componen, digámoslo así, la jerarquía de la Iglesia Católica. Y de ahí se desprende ya como las actividades asignadas a un presbítero o un sacerdote, sí, que le pueden nombrar, como le mencionaba, arzobispo, monseñor, sí, cardenal, correcto, que son funciones dentro de la jerarquía. Sí, es totalmente así, porque naturalmente en la Iglesia hay funciones eclesiásticas que las tiene que desempeñar alguien que ha recibido el sacramento del orden. Por ejemplo, no puede ser arzobispo un laico. Correcto. Pero sí puede ser el coordinador de la pastoral de una parroquia, puede ser un laico. O el director, por ejemplo, de Cáritas Internacional, puede ser un laico, no necesariamente un obispo o un sacerdote. O por ejemplo, dentro de la parroquia, normalmente el ser párroco también es un oficio. Ser vicario parroquial es un oficio. Director de un colegio es un oficio. O director de un hospital también es un oficio. O sea, va de acuerdo más a la función que desempeñe el presbítero dentro del local. Sí, y estoy mencionando esto por el motivo siguiente, que para ser párroco
o vicario parroquial, es necesario estar ordenado sacerdote, por el motivo que necesita celebrar la misa, confesar, dar la unción de enfermos, etc. Dentro de un hospital, padre, se le llama capellán, pero es un sacerdote. Sí, capellán. Se le llama capellán a ese oficio. Ajá, porque es una capilla, no es una parroquia. Correcto. Okay. Exactamente. Hablemos del diácono. El diácono es previo al sacerdocio, ¿correcto? Sí, del diaconado hay una particularidad. Espero que todos comprendan esto que voy a explicar porque es interesante. Ocurre que un hombre puede ser diácono que se llama transitorio o diácono permanente. El diaconado transitorio es aquel que se le da a un joven seminarista en vistas a que llegue a ordenarse presbítero. Transitorio quiere decir que solamente va a pasar un periodo de tiempo que es muy breve. El Código de Derecho Canónico contempla que después de la ordenación diaconal pase por lo menos 6 meses, no antes, ¿verdad?, sino al menos 6 meses, y después de 6 meses de ejercer diaconado puede recibir la ordenación presbiteral, que es el segundo grado del orden sacerdotal. Y está el diaconado permanente, que el diácono permanente o este sacramento del orden en el grado de diaconado se le puede dar a un hombre que puede estar casado o no puede estar casado, puede estar soltero. Pero normalmente en países como en Estados Unidos, en Brasil o en algunos países de Europa, esta figura del diaconado permanente es más común y nos podemos encontrar, ¿verdad?, que es un señor que tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su trabajo afuera, pero que además en la iglesia es diácono permanente, es decir, ayuda al sacerdote en la predicación, en el bautismo, puede celebrar también los matrimonios. La misa. La misa no. La misa no. Y confesar tampoco, ¿verdad? Entonces, ni dar la unción de enfermos. Ni consagrar, o sea, ni toda esa parte, ¿no? No. El diácono permanente, yo creo que deberíamos de quedarnos con esta idea, porque alguien puede preguntar, ¿y entonces qué hace o qué puede hacer del diácono permanente? Tanto el diácono transitorio como el diácono permanente sí pueden celebrar el bautismo, naturalmente en acuerdo con el sacerdote, ¿verdad?, al que le cooperan. Puede asistir un matrimonio, ¿verdad?, fuera de la misa, es decir, porque no se celebra misa. Y también puede predicar, es decir, el diácono transitorio o permanente, por ejemplo, yo estoy celebrando la misa, a la hora de la homilía yo me puedo sentar y el diácono da la homilía, puede hacer eso. Quedémonos al menos con esas 3 funciones que son las más principales y las más visibles de las que puede realizar un diácono. Pongámoslo un ejemplo, suponiendo de que ya una persona tiene sus 30, 35 años y decide convertirse en diácono, él ya está casado, perfectamente lo puede hacer, inicia lo mismo como un sacerdote que va para el seminario y ahí se comienza a formar. Sí, existe un régimen de formación distinto, naturalmente. Menos tiempo también. No, normalmente el tiempo es prácticamente el mismo, sí, porque la formación sacerdotal, al menos a día de hoy, comprende 2 etapas imprescindibles. Una etapa que se llama de discipulado, que son 2 años en los que se estudia filosofía, 2 años de materia de filosofía, estudio de filosofía bastante, y hay una segunda etapa que se llama configurativa, que son 3 años de estudios en los que se llevan materias de teología. Ya iban 5 años. Con lo cual, si una persona casada que tiene 35, 40 o 50 años y siente la vocación a servir como diácono, deberá al menos hacer estos 5 años de estudio, 2 de filosofía y 3 de teología. ¿Y no sale para irse con la esposa ni nada de eso? ¿O sí tiene como...? Sí, por eso decía hace un momento que pueden tener un régimen de estudio distinto, como que fuera un universitario que va al seminario, recibe sus clases y se viene para su casa. Exacto.
En cambio, los otros, los seminaristas, ¿verdad? El que va a hacer el diaconado transitorio, entendemos que él ha renunciado voluntariamente a la vida matrimonial y por tanto lleva un régimen en el cual hay un internado, que es el seminario. Vive en el seminario, reza en el seminario, trabaja en el seminario, etc. Todo realizado ahí. Termina esos 5 años y de ahí todavía le quedan un par de años más de formación. Allí es criterio del obispo, ¿verdad? Porque en el caso del diaconado transitorio o de los seminaristas, hay un régimen de estudio y de formación propio de cada diócesis. Eso el obispo determina cuántos años y de qué manera se hace toda esa formación. En el caso del diaconado permanente, por ejemplo, si una persona puede y hace esos 5 años, naturalmente no es la persona que está llamada al diaconado permanente, no es solo sacar una carrera universitaria de 5 años de carrera, sino que esos 5 años también llevará una dirección espiritual, se verá que sea una persona cristiana, que se confiesa, que comulga, que siente, ¿verdad?, su llamado a servirle a Dios de esa manera, y el obispo también junto con sus formadores determinarán si es apto para recibir la ordenación diaconal o no. No se necesita como un respaldo académico para poder optar a formarse como diácono, o sí debe de haber bachiller por lo menos. Correcto. Para cualquiera que quiera iniciar sus estudios de formación sacerdotal, tiene que tener por lo menos bachillerato. Listo. Ok, padre. Entonces ese era como el primer nivel, ¿no? Ahora sí vamos al de presbítero. ¿Usted estudió o se formó como sacerdote por cuántos años? Mi experiencia de formación sacerdotal fueron 6 años y medio, por un régimen un poco particular. Ocurre que aquí en El Salvador, en la época que yo entré a estudiar al seminario, que fue en el año 2005, en esa época, y en la diócesis de Santa Ana eran 7 años completitos. Ocurre que yo hice un año que se llama propedéutico. En ese año es de discernimiento, uno comienza a llevar un régimen de estudio, de vida, de oración, de convivencia con los compañeros, y también se dan muchas materias para una cierta nivelación académica de todos. Son materias de tipo general: historia universal, historia del Salvador, lengua y literatura, inglés, geografía, historia del arte, todas esas materias que procuran conocimiento de cultura general. Después hice aquí en El Salvador solamente un semestre de estudios de filosofía, porque después de ese primer semestre el rector del seminario me propuso ir a estudiar a España, porque había allí pues la oportunidad de aprovechar una beca de estudios en la Universidad de Navarra. Entonces hice 1 año y medio aquí de estudios e hice 5 años de estudios en la Universidad de Navarra. Volví a El Salvador y allí se terminó la formación para ordenarme como sacerdote. Entonces 6 años y medio hice, digámoslo así, que el último semestre realmente lo pasé, pero ya sirviendo en el seminario, dando clases. Sí. Ok, entonces se ordena sacerdote una persona. Para llegar a obispo se necesita un tiempo más de formación, o cómo funciona ese cambio de nivel. Sí. Realmente el esfuerzo, digamos, y el empeño de una persona para el sacramento del orden es si se siente llamado a ser presbítero, a ser sacerdote. Ya luego, para llegar a ser obispo, realmente eso es una elección. El obispo de Santa Ana, por ejemplo, sabe que necesita un obispo auxiliar y envía, en este caso, al representante del Papa en El Salvador, una terna, 3 candidatos. Y el representante del Papa en El Salvador se llama nuncio, que ser nuncio también es un oficio,
¿verdad? Que lo Es un ejerce- obispo. Es un obispo que ejerce el papel de nuncio, representante del Papa, y el nuncio, junto con su equipo de trabajo, hacen las investigaciones de esos 3 sacerdotes para ver quién de ellos es idóneo para que sea obispo. Cuando el nuncio determina esos 3 perfiles, se los presenta al Papa y le dice al Santo Padre: estos son los 3 que son candidatos para que sea obispo, y el Papa tiene la misión de leer, de estudiar lo que le dan, y el Papa elige. El Papa elige a quien va a nombrar como obispo. Hay algunos requisitos para que alguien sea obispo. Antes había una regla, cuando yo estudié, recuerdo que decían que tenía que tener por lo menos 35 años de edad y por lo menos 10 años de sacerdocio, de haber sido ordenado presbítero. ¿Solo de haber sido ordenado o de haber servido? De haber sido ordenado. Por ejemplo, no necesariamente que ella estuviera como párroco. No. Eran 10 años de ordenación y mínimo 35 años de edad. Pero yo creo que esta regla la ha cambiado el Papa, si mal no recuerdo, en el 2014 o 15, y yo creo que la edad mínima para nombrar obispo a alguien es de 40 años. Es decir, que actualmente, hasta donde tengo entendido, no pueden nombrar obispo a alguien menor de 40 años. Pero los años de ordenación, sí, siempre. El requisito de los 10 años de ordenación siempre está presente. Así es. Okay. Ahora, los otros que mencionábamos, los oficios, ¿también son elección del Papa o ya son como más locales de acuerdo a la necesidad? Fíjate que es bien interesante esta cuestión que haces por el motivo siguiente, porque el oficio dentro eclesiástico puede darse por diferentes causas. Una, por ejemplo, es la elección, y así, por ejemplo, ser papa es un obispo, es un oficio. Ser el papa es un oficio, una función. Y todos sabemos, por ejemplo, ¿verdad?, que al Papa se le encarga ese oficio por elección. Hay un grupo de personas que eligen quién va a ser. Otros obispos. Y hay otros oficios que son, digámoslo así, se llama por libre concesión. Es decir, un obispo decide él encargarle a una persona tal oficio. Por ejemplo, en Santa Ana, el obispo de Santa Ana, Monseñor Miguel Ángel Morán, él decidió por libre decisión nombrarme a mi párroco de esta parroquia. Él decide por libre elección nombrar, ¿verdad?, a otro sacerdote director de un santuario o director de un colegio o vicario parroquial de determinada parroquia. Entonces, el oficio se da por elección, por libre determinación, o también por consulta, intervención de otros. El obispo puede, naturalmente, llamar, digamos, a 5, 6, u 8 o 10 sacerdotes y decirle: va, tal parroquia, necesito nombrar un párroco, pero no sé a quién mandar. ¿A quién me recomiendan? Entonces, aconséjenme a quién mandar como párroco de allí. Y entonces aquel grupo de 10 sacerdotes, o menos, dependiendo lo que el obispo quiera consultar, le sugieren: un señor mande a tal, o puede ser fulanito, el que puede, o lo mismo, le nombran 2 o 3 personas que pueden ser idóneas para ese cargo, y el obispo, una vez oída la consulta, o les hace caso y también decide. Correcto. O sea, al final siempre él dice: ok, le voy a hacer caso, voy a tomar esta sugerencia, o no me parece mejor que yo elija. Ajá. O sea, él puede hacer caso a lo que le sugiera, o simplemente puede, después de que le sugieran y él no está convencido del todo, siempre tiene la libertad de nombrar a quien él le parezca. Padre, usted mencionó la palabra vicario. Sí. ¿Qué es el vicario y cuál es su función? Me imagino que es un oficio. Es un oficio. Vicario parroquial
Por ejemplo, en una parroquia puede haber el párroco, ¿verdad? Que es un oficio también, y el vicario. El vicario es el que le ayuda al párroco, ¿verdad? El vicario puede naturalmente desempeñar prácticamente todas las funciones del párroco. Es otro sacerdote, un presbítero igual que el párroco. Pero ocurre que, por ejemplo, en alguna decisión importante de la administración de la parroquia, el vicario tendrá que decir, hay que platicar con el párroco, para que el párroco decida. No puede tomar la decisión. El vicario puede proponer o decidir cosas muy básicas, pues, ¿verdad? Eso no quiere decir que eso sea menor. Normalmente se pone de vicario a alguien que necesita ganar experiencia para que un día pues, pueda encargarse de una parroquia. Hablemos de las religiosas. Sucede lo mismo en cuestión. Bueno, de hecho, quizá la pregunta sería, hay religiosas y hay monjas, que no es lo mismo, tengo entendido. ¿Cuál sería entonces esa diferencia? Si es así como yo lo estoy diciendo. Sí. Fíjate que desde la antigüedad en la iglesia, de hecho lo primero que surgió fue lo que se llama vida monacal. Mónaco o monacal quiere decir la persona que vive más bien sola, apartada. En la actualidad esto nos sonará quizás a muchas personas como el tema de monjas de clausura, que entran a un convento. Clausura quiere decir que entran allí y no vuelven a salir, ¿verdad? Su familia las puede llegar a ver, por ejemplo, y tienen una especie, como se llama, locutorio, donde pueden interactuar, verse, platicar, incluso tener un momento privado, ¿verdad? Si viene su papá, si viene su mamá, etc. Entonces, al principio lo que surgió fue la vida monacal, y de la vida monacal es que ha derivado la palabra monja, ¿verdad? Luego, religiosos. Ocurre que en el paso de los años, por ejemplo, San Benito, él era un monje, él se apartó de la gran ciudad de Roma, se aparta, se va a un lugar escondido, a una montaña, él quiere llevar vida de oración, vida ascética él solito, pero ocurre que muchos se dieron cuenta y lo siguieron. Iba otro y otro y otro. Cuando acordó este hombre, tenía un grupo. Ocurre que cuando se han ido formando grupos, ya cuando hay un grupito de personas que quieren vivir una vida religiosa, hay que crear ciertos estatutos, ciertas reglas. ¿A qué horas nos vamos a levantar? ¿A qué horas vamos a comer? ¿A qué horas nos vamos a asear? ¿A qué horas vamos a trabajar? Las actividades. Estatutos de disciplina también. Cómo nos vamos a comportar aquí. Entonces ocurre que a eso, es muy famosísima, pero la verdad es que creo que de San Benito fue lo que se llama hoy y conocemos la regla de San Benito. De la palabra regla es que viene religioso, porque los religiosos son personas dedicadas a la oración, a la vida de piedad, etc., pero que están regidos por una regla. Entonces, religioso y regla. Bueno, vemos muchas monjas o religiosas en la calle también haciendo sus funciones, sí, en capillas, en hospitales, pero hay unas que se encargan, o sea, que están, como usted lo mencionaba, siempre en claustros, sí, encerradas, su vida llena de oración al servicio de Dios nada más. Sí. Es muy interesante realmente ponerse a conversar sobre eso. Igual, si ustedes tienen alguna pregunta, tal vez algo que se nos ha escapado acá hablar, ustedes lo pueden hacer en los comentarios y de esa manera pues poderles dar respuesta. Padre, aprendí mucho. Realmente sí, hay muchas cosas que no sabía. De igual manera, o sea, hay muchos otros oficios o nombres dados a un presbítero, un sacerdote, un obispo, que básicamente, como lo decíamos, lo resumiríamos en la función que desempeña. Así es el nombre que recibe. Correcto. Quizá por ampliar y no dejar quizás esta laguna, voy a advertir, y esto que tú has dicho es interesante porque has mencionado más oficios. Alguien se podría estar preguntando, ¿y qué es un arzobispo? Es un oficio.
Se llama arzobispo porque está en una arquidiócesis. Arquidiócesis quiere decir que es una diócesis principal de la que dependen varias diócesis. Pero padre, una pregunta, ¿ok? Un arzobispo no es más que un obispo. No. Pero sí puede darle órdenes al obispo. Sí. Porque él controla un grupo de obispos. Correcto. Sí, porque, por ejemplo, en El Salvador, Monseñor José Luis Alas, él es el arzobispo. Se le llama arzobispo porque está en la arquidiócesis de San Salvador. Y en El Salvador solo tenemos una arquidiócesis. Hay países muy grandes en los que un solo país puede tener hasta 10, 15 arquidiócesis. Y por tanto puede haber 10, 15 arzobispos. Pero cada arzobispo tendrá un grupito, ¿verdad?, de 6, 7 diócesis que están, digamos, bajo esa, se llama jurisdicción, ¿verdad? Si bien es cierto que obispo es el de Santa Ana, obispo es el de San Salvador, pero de alguna manera, ¿verdad?, al estar en este grupo de diócesis, ¿verdad?, que pertenecen a la arquidiócesis, se llaman sufragáneas, ¿verdad? Sonsonate, sufragánea de San Salvador, Chalatenango, sufragánea de San Salvador, etc. Y así de las arquidiócesis. También estoy pensando, ¿verdad?, algunos obispos o sacerdotes, que no, presbíteros, que no son obispos, les llaman también monseñor. La palabra monseñor es un título por un oficio. Tal vez se le encarga una cosa muy particular, muy importante, y le dan el título de monseñor. Estoy pensando que monseñor se le llama normalmente a un sacerdote que en una diócesis hace, por ejemplo, de vicario general, se llama. El vicario general es aquel sacerdote que puede sustituir al obispo en muchas de las funciones. Por ejemplo, el obispo dice, yo no puedo ir a atender esas confirmaciones, que las haga el vicario general, y lo delega para ese determinado momento, ¿verdad?, que haga aquello, o le encargan un determinado trabajo al vicario general. Le pueden encargar, por ejemplo, que esté pendiente y que pase una visita pastoral a todas las parroquias. Entonces el vicario general, en el derecho canónico llama así vicario general, pero monseñor es un título, ¿verdad?, honorífico que se le da a alguien dependiendo del oficio. Cardenal también es un oficio, por el motivo siguiente, que está el Papa y los cardenales, el Papa nombra a ciertos obispos cardenales para que le ayuden al Papa en el gobierno de la Iglesia. Eso es un cardenal. Un obispo que el Papa le dice, yo te quiero más cerquita de mí para que me ayudes en el gobierno de la Iglesia en la universal. administración. Los cardenales son los que eligen al Papa. Sí. Entre el grupo de cardenales se elige al nuevo Papa. En la antigüedad esto era bien curioso porque esto ha cambiado. En la antigüedad Roma tenía el obispo, era menos poblado que ahora, ¿verdad? Pero el obispo, el Papa, tenía diáconos a su alrededor. Y realmente eran los diáconos los que le ayudaban al Papa al gobierno. Y sucede que los primeros años de la Iglesia, los primeros siglos, se elegía al nuevo Papa entre los diáconos. ¿Qué sucede? Que era diácono y no era ni presbítero ni era obispo. Ocurre que al elegirlo Papa, se ponía una determinada fecha para que recibiera la ordenación presbiteral y la ordenación episcopal, ¿verdad? Porque el Papa siempre tiene que ser un obispo. O sea que primero le elegían y luego se formaba. Pero les digo, les estoy hablando del año 100, 200, 300, ¿verdad? Ya esto de los cardenales, ya después de, si no recuerdo mal, creo que ya en el segundo milenio, año 1000 en adelante, es que ya la elección del nuevo Papa se hace con cardenales. Todo ha sido por cuestión de organización, Sí, correcto. Digamos, todos esos títulos han ido en función
de reglamentar, como usted bien lo mencionaba, todos los procesos dentro de la iglesia. Así es. Un resumen, padre, de eso que hemos hablado ya para ir concluyendo. Muy bien. En primer lugar, a quien haya llegado hasta este momento del video, felicitarlo y agradecerle por la paciencia. En resumen, hemos hablado de que el sacramento de la ordenación sacerdotal tiene 3 grados. El primer grado es el episcopado, segundo presbiterado y tercero diaconado. Hemos hablado también de cuáles pueden ser las funciones que se le encargan a alguien que es obispo, a alguien que es presbítero y a alguien que es diácono. Y las funciones, hay funciones que están ligadas al sacramento de la ordenación y hay funciones que no necesariamente tienen que tener el sacramento de la ordenación para cumplirlas. Por ejemplo, el director de un colegio católico no necesariamente tiene que ser un sacerdote, puede ser un laico, o el director de una oficina diocesana o de una oficina, incluso en el Vaticano el Papa nombró a una monja, ¿verdad? Prefecto de un dicasterio, entonces de una de las instituciones importantes del Vaticano, pero no necesariamente, o sea, ese oficio no está ligado a la ordenación sacerdotal. Entonces, de esas 3 o 4 cositas hemos hablado ahora, de los grados del ministerio del orden sacerdotal y de los oficios que puede tener dentro de la iglesia. Así es. Bueno, ahí lo tienen. Cualquier otra duda que salga por ahí, la pueden comentar, la pueden escribir y con gusto pues nosotros estaremos dando respuestas. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes en esta bella noche acá donde nosotros nos encontramos y los esperamos en una próxima emisión de este podcast Más Católico que Yo. Muchas gracias a todos y compartan por favor esta información, estos videos que estamos subiendo en nuestra página. Nos vemos.